Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Paloma Pérez Ríos y hoy vamos a hablar de dos enfoques muy importantes en la elaboración de políticas públicas. El enfoque prospectivo y el enfoque racional. En el racional instrumental tenemos la formulación de políticas, como un proceso lógico y científico en donde se seleccionan los medios que se consideran más eficientes, que van a funcionar mucho más para poder alcanzar los objetivos de la política pública. A diferencia del enfoque prospectivo, en donde tenemos que ese enfoque se concentra más en lograr los resultados. Tiene un enfoque más idealista, a mi parecer. Y el enfoque racional instrumental tiene un enfoque más realista, más materialista, incorpora más el ensayo y el error, y también incorpora más una evaluación de diferentes posibilidades y de diferentes alternativas para elegir la mejor y la más eficaz. Hemos analizado varios autores que proponen diferentes métodos, enfoques y reflexiones, y considero que Miklos y Soho se enfocan más en el enfoque racional instrumental, ya que Miklos se concentra en ver teorías de riesgos, ver énfasis en los propósitos, en los objetivos, observar su previsible evolución y tener de alguna manera más controlado el método para la formulación de las políticas públicas. Y Soho propone también un enfoque muy cuantificable basado de la misma manera en la evidencia del éxito. Recordemos al principio que este método racional instrumental se enfoca en lo cuantificable y en lo que es más eficiente. Entonces, para determinar la eficiencia, nosotros tenemos que cuantificar. Por ello es que estos dos autores me parecen que tienen un enfoque en este método, a diferencia de Baena. Baena tiene una postura más idealista y eso le permite también emitir opiniones generales sobre cómo es que funciona el sistema, considerando el futuro, y propone una forma sistémica en cómo se puede formar ese futuro, y también analiza la forma sistémica actual por la cual tenemos los problemas y no funcionan diferentes propuestas políticas, ¿no? Entonces vemos estos dos lados y podemos ver que ambos enfoques no se rechazan entre sí mismos, sino al contrario, se complementan. En lo personal, creo que el uso de ambos enfoques pueden darle al administrador público una visión completa, desde la parte ideológica, desde la parte lógica y eficaz, para hacer un mejor trabajo en la generación de políticas públicas. En la naturaleza de su creación y de la razón, por ejemplo, en el método prospectivo tenemos una racionalidad valorativa orientada a fines y valores. Y sí tiene estrategia, pero está orientada a la interacción con otros actores. Mientras que con el enfoque racional introspectivo tenemos una racionalidad instrumental pura, relación de medio a fin, enfocada en la evidencia técnica. Estaba leyendo, mientras leía estos autores y mientras leía la opinión y conclusiones generales de cada uno de los métodos, me daba cuenta que muchas veces el método racional instrumental decía como: mientras llegues al fin, ¿qué importan los medios?
pero considero que en políticas públicas los medios sí importan, ¿no? Porque si no podemos llegar a pensamientos extremos políticos, a ideología. Estoy hablando de un escenario ya muy exagerado y muy llevado en la ideología extrema, en de que con el método racional instrumental queremos llegar a ese punto y vamos a hacer todos los pasos necesarios para llegar a ese punto. Y muchas veces no ha importado la seguridad, no ha importado la soberanía y la calidad de vida de otras personas de otras naciones, porque normalmente en políticas públicas pues se generan de acuerdo al estado, nación de que estamos hablando, políticas públicas de México, políticas públicas de Estados Unidos. Tenemos políticas públicas a nivel internacional, que son nuestros acuerdos internacionales, pero en este sentido sí se me hace muy interesante reflexionar sobre que el método racional instrumental, al ser tan rígido, al ser tan cuantificable y al generar una serie de pasos eficaces, estos pasos eficaces deben considerar otros indicadores sociales y yo considero que también no dañar no solo a otros países o otras poblaciones, sino también los recursos naturales. Pero esa es una consideración personal, por supuesto, porque leyendo, o sea, no fue inevitable no recordar la Segunda Guerra Mundial con Hitler, con su ideología del espacio seguro, el espacio vital, ¿no? Que hizo que Alemania quisiera garantizar como todos los lugares y territorios que permitían que a Alemania le fuera bien y que Alemania pudiera seguir sus políticas públicas de buena educación, de obtener recursos naturales para seguir viviendo, etc. Entonces hay que tener cuidado en ambos enfoques, ¿no? Pero cuando leía sobre el enfoque racional instrumental me resonaba mucho esto que pasó en Alemania y que generó la Segunda Guerra Mundial, porque es muy cuadrado, porque es muy científico, porque es muy controlado, porque mientras se llegue al objetivo me dio la impresión que no importan los medios. Entonces hay que tener cuidado con estas ideologías tan extremas. Y creo que con el enfoque prospectivo se crea un buen balance, se crea un buen análisis y una buena consideración de todas las opciones que tenemos. Ya que recordemos que con el enfoque prospectivo, ¿recuerdan lo del plan A y el plan B? Pues con este enfoque es como de, yo quisiera llegar al plan A, pero tengo estas otras cosas que pudiera yo llegar al plan B. Y también tengo estas otras características, condiciones e indicadores que me pudieran llevar a un plan C, ¿no? Entonces por eso es que ellos crean un plan de contingencia, diferentes alternativas, y están abiertos a que el futuro pudiera no ser el que están prospectando. Y sí, tú mezclas el prospectivo con el racional instrumental, el prospectivo le da la opción al racional instrumental de también considerar estas opciones y no estar cerrado solo como plana, que sería lo ideal, ¿no? Digo, si tú lo ves de un pensamiento lógico y racional, dices, pues es que si quieres llegar ahí, pues concéntrate en llegar ahí, pero también como políticos y como científicos de ciencias sociales, tenemos que considerar que el fenómeno social es un fenómeno que está lleno de muchas influencias. Tenemos la economía, tenemos el factor cultural, tenemos antecedentes históricos, tenemos muchas cosas que influyen en el movimiento social. Tenemos muchas variables que influyen directamente en la economía, que influyen directamente en la forma de pensar
de las personas, en sus ideologías. Entonces, como son tantas las variables, también tenemos que ser lógicos en nuestros alcances, y considero que el enfoque prospectivo le da esta amplitud al enfoque racional instrumental, y a su vez el enfoque racional instrumental retroalimenta muy bien al enfoque prospectivo, porque este le dice, ok, está bien, sí, hay muchos posibles futuros, pero con el enfoque racional instrumental podemos generar esta serie de pasos que sí nos llevan a lograr nuestros objetivos, e ir documentando si ese objetivo es el que soluciona el problema. Por ejemplo, en trabajos pasados en esta materia, analicé el problema de que las mujeres madres de casa no podían incorporarse a la vida laboral porque no tenían el apoyo de que alguien cuidara a sus hijos pequeños. Entonces, ante esta necesidad de aumentar la fuerza laboral para generar un mayor movimiento económico en el país, el gobierno federal dijo, ok, tengo este problema, entonces lo que yo quiero es incorporar a las mujeres a trabajar, y tengo que ayudarles a solucionar el problema de que no tienen quien les cuide a sus hijos. Entonces es por eso que lanzan el programa de las guarderías, esta mezcla del enfoque prospectivo y esta consideración del enfoque racional instrumental también me recuerdan a este caso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, nada más, en mi opinión, al generar esta política pública se tomó en cuenta el enfoque racional instrumental. Es como de, necesitamos crear espacios en donde las madres puedan dejar a sus hijos. Y así fue, se crearon las guarderías, pero ya años después pudimos observar que sí aumentó el número de mujeres que se incorporaron al trabajo, pero la calidad del cuidado de los servicios que recibieron sus hijos no fue la mejor. Entonces, y no solo eso, sino que también hubo muchas oportunidades de corrupción para generar guarderías y estancias infantiles que no existían, y seguir obteniendo el recurso federal para esto. Entonces considero que si se hubiera mezclado, o si se hubiera considerado, o si se hubiera tomado un enfoque prospectivo dentro de la formulación de esta política pública, pudiéramos haber visto estos diferentes escenarios, ¿no? Entonces, de esa manera pudiera haber complementado al enfoque racional instrumental que se utilizó. Y asimismo, el enfoque racional instrumental nos puede ayudar a fortalecer la construcción de los planes de contingencia que el enfoque prospectivo propone, ¿no? O sea, ok, si va a pasar el plan B, ok, pues por medio de una serie de acciones organizadas, lógicas y eficaces que propone el enfoque racional, vamos a poder controlar el plan B, ¿no? O el plan C. Si después de todos los medios el plan A no está funcionando, y lejos de todos los medios, repito, es importante considerar la dignidad y la calidad no solo de las personas, sino también de los recursos naturales y de los demás seres vivos con los que compartimos el planeta. Ya para concluir, me gustaría hacerlo con otra diferencia de estos enfoques,
para que observemos que con el enfoque prospectivo tenemos una visión más amplia, es más abierta, es un poquito más flexible, participativo y se enfoca en la creación de los futuros deseados, contemplando que no pudiéramos llegar a un futuro deseado y que pudiera pasar este otro, ¿no? Porque, como les comentaba, el fenómeno social está lleno de variables. Y como científicos de las ciencias sociales a veces es tantito más difícil considerarlas todas. Más ahora con este tiempo de hiperconectividad, que si Trump hace alguna declaración o hay alguna oferta de inversión en otro lugar o aquí en México o así, tiene influencia directamente en la bolsa, que la bolsa influye directamente en el precio del maíz y entonces todo esto influye y hay muchas variables que no podemos controlar como estas. Entonces, como científicos sociales creo que sí tenemos que tener en cuenta siempre esto. ¿Qué más quisiéramos mantener la rigidez del método como lo hacen los científicos de la física o de las matemáticas? Pero la realidad es que lo que ellos estudian es algo que no tiene tantas variables, que están fuera de nuestro control. Ellos pueden hacer sus modelaciones en espacios controlados y nosotros a hablar de políticas públicas, a hablar de una población que está llena de muchas personas, se complica un poco más, ¿no? Entonces creo que el enfoque prospectivo nos permite tener una visión de todo esto. Y si utilizamos el método racional instrumental, podríamos tener algo más concreto, algo más rico, algo más rico. Me refiero a de que varias opciones y ojo, o sea, el ser cuadrados, el ser metódico, el ser cuantificable es muy bueno, porque eso, aparte de que nos pone una disciplina, nos lleva a analizar a detalle la eficiencia, ¿no? Si el prospectivo es muy ideológico y muy así, creo que si los unimos otra vez en la promulgación de políticas públicas, el racional instrumental nos puede dar la realidad que necesita el prospectivo y asimismo el prospectivo le puede dar la flexibilidad al enfoque racional instrumental, porque ya dijimos, es más rígido, técnico y se centra mucho en la eficiencia, a alcanzar objetivos fijos, a objetivos que se miden, objetivos que sí o sí va a ser rojo o va a ser rojo. Y el prospectivo te dice, bueno, puede ser marrón, ¿no? O sea, sí es rojo pero más oscurito, o puede ser rojo pero más claro, ya sabes. Entonces, se me hace muy interesante. A mí siempre me gusta la interdisciplinariedad. En lo personal creo que a cómo va el desarrollo social y a la hipercomunicación, tenemos que tener a la mano las diferentes fuentes y los diferentes recursos de cómo analizar la información y sobre todo de cómo aplicarla. Y cuando estamos hablando de políticas públicas, pues es imperativo, ¿no? Por todas estas variables y por todo lo que ya les comenté. Entonces, si tienen alguna opinión, con todo gusto pueden escribirla. Si difieren conmigo también, me gustaría escucharlos. De momento es todo. Yo les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto. Gracias.